Hola a todos, bendiciones, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y bueno, hace rato que no subía un video y bueno, se me vino, estaba de repente leyendo la Biblia y se me vino este versículo, se me cruzó y dije, ¿por qué no hablar de este tema? Y se trata acerca de un versículo que ha sido, quizás no mucho, ¿no? Pero ha sido controversial en un tiempo y que se encuentra en Lucas capítulo 3 versículo 16 que dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este versículo, ¿por qué ha generado controversias? Porque hay personas que dicen que el bautismo del cual está hablando Juan el Bautista es uno solo, es simple. O también están por el otro lado la gente que dicen que es un doble bautismo. Esto se deriva, bueno, todo de interpretaciones que hacen cada uno de los exponentes de estas posturas. Pero es inevitable pensar, cuando uno lee este versículo, es inevitable pensar en la gente que cae en engaños o que cae en pensar que este bautismo que está hablando Juan el Bautista está haciendo referencia a ciertas experiencias que son puramente emocionales, sin tener en cuenta el contexto en el cual se está diciendo este versículo. Entonces, antes de pasar a analizar el versículo que vamos a ver, digamos, todo el contexto y lo que nos está diciendo la Biblia en general también, porque de eso se trata la interpretación de un versículo, ¿no? La exégesis y la hermenéutica. Y no vamos a ponerle nuestra propia interpretación subjetiva al versículo para decir lo que nosotros queramos que diga el versículo y así poder, no sé, atribuirle a nuestra experiencia un versículo al azar, digamos. Y tampoco vamos a hacerle decir a la Biblia lo que no nos está diciendo. Así que primero vamos a analizar quién es el que dice estas palabras que son muy importantes. Y el que nos habla aquí es Juan el Bautista. Pero para que veamos juntos el contexto y todo lo que vamos a ver, es necesario que vayamos a la pantalla de mi computadora. Así que vamos a entrar ahí. Bueno, acá ya estamos en la pantalla de mi computadora, estamos en el programa de Logos y acá ya estamos en Lucas capítulo 3. Vamos a leer un poco el contexto. Dijimos que íbamos a ver en realidad el personaje que habla estas palabras y es Juan. Vamos a hacer acá un clic. Acá me aparece Juan el Bautista. Y para hacerlo más rápido y no estar analizando los versículos que nos hablan de la vida de Juan el Bautista, vamos a hacer la consulta en un diccionario bíblico. Por ejemplo, acá a mí me saltan recursos donde yo puedo leer información acerca de él. Vamos a citar este diccionario. Acá va a abrir una ventana. Juan el Bautista, vamos a leer un poco. Dice: fue el último y el más grande de los profetas, asceta y designado por el Espíritu Santo como el precursor de Cristo. Después de 400 años de no escuchar voz profética en Israel, vino palabra de Dios a Juan. Eso es lo que nos dice el capítulo 3 de Lucas. Como niño de promesa, él sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto lo designaba como profeta que por el Espíritu Santo hablaría el mensaje de Dios a su pueblo con el espíritu y el poder de Elías. Como tal, recibió el honor de ser la consumación de un orden profético que guió hacia la venida de Jesucristo. Debido a su posición única entre el antiguo orden y la venida del reino, Jesús lo declaró como el más grande de los profetas, mientras que al mismo tiempo puso de manifiesto que el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. La orden de Dios a Juan fue que llamara a la gente al arrepentimiento y anunciara la verdad del Señor y de su reino, y que comunicara la promesa del doble bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que nos importa a nosotros, porque este es el versículo que vamos a analizar. Este versículo también se encuentra en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo en 3.11, en Marcos 1.8 y en Lucas 3.16, que es el que estamos analizando. Juan designó al que venía como aquel que es antes de mí, porque era primero que yo, haciendo referencia a Jesús, como aquel que bautiza con el Espíritu Santo y como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, hasta ahí nomás. Más o menos tenemos una mirada general de lo que era
la misión de Juan el Bautista y quién era él. Sabemos que, bueno, desde su nacimiento fue consagrado como nazareo, que no tenía que pasar navaja sobre su cabeza, no tenía que beber alcohol y, bueno, en el desierto se alimentaba de miel y de insectos y, bueno, y llevaba la ropa parecida a la de Elías. Esos datos son importantes por el hecho de que, bueno, él era como la transición entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Él era el profeta que iba a allanar el camino, a preparar el camino para la venida del Mesías, de Jesús. Entonces, habíamos mencionado ese doble bautismo, que hay maneras de interpretarlo como un solo bautismo, que es de Espíritu Santo y fuego, que esto es lo que nos lleva a pensar en esas experiencias que son, digamos, muy fuertes en las personas, que hasta a veces las lleva a perder la cordura y a hacer actitudes que fuera de su razonamiento. Pero vamos a leer lo que nos dice el contexto del pasaje. Acá volvemos a Lucas capítulo 3, versículo, vamos a arrancar leyendo desde acá. Acá está hablando Juan el Bautista. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Este versículo es clave por el hecho, vamos a marcarlo, por el hecho de que está hablando a los judíos que tenían como base de su salvación o de su justicia no solamente la fe, sino que tenían ellos como justicia su linaje. Entonces, como que Juan estaba tirando abajo esa fortaleza que ellos habían alzado de decir, bueno, somos hijos de Abraham. Y Juan el Bautista le decía: miren, no crean que por ser hijos de Abraham van a tener la salvación ganada, sino que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas mismas piedras. Así que como que les tiraba la confianza de ellos abajo y tenían que arrepentirse y hacer fruto digno de arrepentimiento. Pero acá donde dice: por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La palabra clave acá es fuego, por el hecho de que está designando juicio, está haciendo referencia al juicio que iba a venir a aquellos árboles o personas que iban a ser cortados y echados en el fuego. Y acá tenemos también en esta sección del 10 al 14, como Juan el Bautista le da consejo a la gente que le pregunta: bueno, ¿nosotros qué debemos hacer? Porque estaba esa necesidad de decir qué tipo de fruto yo tengo que dar si me arrepiento. Y vamos a leer el 15, que dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ese es el versículo que nosotros estamos analizando, y acá tenemos la palabra fuego. Dice, el versículo 17 también es clave. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vamos a remarcarlo esto también. Y la palabra fuego también la vamos a remarcar para que se distinga, porque el contexto nos está diciendo anteriormente y también posteriormente que ese fuego del que se habla en el versículo que nosotros estamos analizando es juicio. Entonces no podemos agarrar un versículo bíblico ignorando todo el contexto y de repente hacer que signifique otra cosa, cuando dos versículos antes y un versículo después nos está diciendo que ese fuego es el juicio. Hasta ahí vamos. O sea, no podemos darle cualquier tipo de significado a una palabra que su propio contexto nos está explícitamente dando. Otra cosa que casi me olvido de mencionar es cuál es el significado de la palabra bautizar o bautizo, como dice acá. Vamos a ver acá en el programa que nos tira que la palabra que se usa acá en este versículo es baptizo. A ver cómo se pronunciaría. Baptizo. No sé si se escucha, vamos de vuelta. Baptizo. Ok, y la raíz de esta palabra es bapto, que quiere decir sumergirse.
Quiero hablar también acerca de, bueno, de lo que estoy investigando, y resulta que en la Biblia de estudio, palabra clave, me dio la definición de esta palabra bautizo, que quiere decir arrollar, inundar, es decir, cubrir completamente con un fluido. Eso es lo que quiere decir, digamos, bautizar. O yo, cuando Juan el Bautista decía, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene otro mayor que yo que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, de lo que se está hablando es de sumergir, de inundar de algo. Por ejemplo, en el caso del bautismo en el Espíritu Santo es inundar, sumergirlos en el Espíritu Santo. Y en el caso del fuego, que es lo que nos importa acá en este estudio, es los va a inundar y sumergir en un fuego. En el caso que está hablando del contexto, no está hablando del juicio, que lo va a inundar en un juicio. Entonces, las referencias que nosotros tenemos en la Biblia acerca de un juicio, de un bautizo en fuego, es el lago de fuego que se menciona en Apocalipsis. Todos los cristianos sabemos que el castigo eterno va a ser cuando sea lanzado Satanás, el falso profeta, etc. Cuando todos sean lanzados, los que no aceptaron a Cristo, los que lo despreciaron, van a ser lanzados a ese lago de fuego, y ahí serán sumergidos, es decir, bautizados con ese bautismo de fuego. Y ya que estuve haciendo una investigación de este versículo, estuve consultando varios comentaristas y teólogos importantes en diferentes círculos. Por ejemplo, quiero leer uno que es muy importante en lo que son las asambleas de Dios, que de hecho escribió este libro que se llama El Espíritu Santo revelado en la Biblia. No sé si se ve bien ahí. Que dice, acá lo anoté, dice: cuando Jesús habla respecto del fuego, siempre se trata del fuego de juicio o destrucción, especialmente del infierno de fuego, lo que realmente se refiere al lago de fuego, como dice Mateo 5:22 y 18, 8 y 9. La misma cosa resulta cierta por lo general en las epístolas. Esto como que está dando el mensaje general que da el Nuevo Testamento acerca de la palabra fuego. Desde tiempos antiguos, muchos han reconocido que el bautismo en fuego significa juicio, aun cuando la idea a menudo ha suscitado controversia. Esto lo dijo Stanley Horton en el libro El Espíritu Santo revelado en la Biblia, un pastor, un teólogo, un erudito muy conocido en lo que son las asambleas de Dios en Estados Unidos. Después también quiero citar a otro exponente también de la Biblia, que también es muy conocido, que es John MacArthur. En el comentario del Nuevo Testamento en el libro de Lucas, él dice: los judíos eran muy conscientes de que bajo el nuevo pacto Dios enviaría el Espíritu para morar en aquellos que se arrepienten. Esto, bueno, se extraía de las enseñanzas o de las palabras del libro de Ezequiel. Y dice: y ningún ser humano tiene autoridad para sumergir a pecadores no arrepentidos en el fuego del juicio eterno. Todo este comentario está basado en el texto de Lucas 3:16. A pecadores no arrepentidos en el fuego del juicio eterno. Los judíos también sabían que en el Antiguo Testamento frecuentemente asocia el fuego con el juicio divino. Ahí cita varios versículos bíblicos. Y dice: Malaquías escribió que ese Mesías vendría trayendo juicio, lo que hizo que el profeta exclamara, el profeta Malaquías: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Entonces, con todo lo que acabamos de ver, estudiando el contexto del versículo de Lucas 3:16, donde dice que Jesús nos iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego, no está haciendo referencia a un bautismo que iba a ser en el Espíritu Santo y con fuego, ese fuego que, no sé, nos hace brincar, que nos hace reír o que nos hace tener cualquier actitud fuera de nuestra lógica, de nuestro conocimiento y de nuestra cabalidad. Entonces, con el contexto podemos entender y ver que no está haciendo referencia a ese tipo de bautismo que se expresa de manera emocional, sino que es el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en el juicio, que va a venir, digamos, en el fin de los tiempos o en el momento en que Dios lo vea preciso, porque nosotros no tenemos que saber el momento justo de
de la retribución final que Dios dará a aquellos que rechazaron a Jesús. Tenemos que pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, pedir el bautismo en fuego, eso es algo que hay que replanteárselo y hay que reflexionar, porque no es lo que nos está diciendo el versículo bíblico. De hecho, en ninguna otra parte de la Biblia nos manda a pedir un bautismo de fuego, porque lo que nosotros tenemos que desear y anhelar es estar en Cristo, ser bautizados en el Espíritu y ser unidos, ensamblados a Cristo y ser uno con Él, para que no caigamos en el bautismo del fuego, en el juicio, que de hecho ya al creer nosotros con una fe genuina hemos sido salvos de ese juicio eterno que va a venir sobre aquellas personas que rechazan a Jesucristo. Así que bueno, hasta aquí fue el video. Espero que les haya sido de bendición y de utilidad. Ya saben, si les gustó pongan el like, o si no, suscríbanse, también no cuesta nada, está ahí abajo, hagan un clic. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga un montón y gracias si vieron el video hasta acá. Bendiciones.